y en su palabra viva todo es posible si puedes creer. Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Armando. Aquí en el Ministerio Redes, desde Caguas, Puerto Rico, publicamos contenido en las redes sociales semanalmente, ¿verdad? Un contenido bíblico. Esperamos pues que sea de edificación, ¿verdad? Lo que compartimos con usted aquí en las redes sociales. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy queremos hablar un poco, ¿verdad? Brevemente, en este podcast en formato, ¿verdad?, de video, un poco del camino hacia la santidad. ¿Qué es eso de la santificación? ¿Qué es eso de vivir en santidad? Bueno, en primera instancia, la santidad es un atributo del mismo Dios, del eterno, del indecible, del inefable, del verdadero Dios. Nosotros los seres humanos vivimos en un mundo caído, ¿verdad? Y nuestra realidad, siendo honestos con nosotros mismos, es que vivimos una naturaleza caída. Vivimos en pecado, somos pecadores, esa es nuestra realidad. No obstante, por el gran amor que Dios nos tiene, recuerda eso, nunca lo pierdas de perspectiva. Dios te ama profundamente, más de lo que siquiera puedes imaginar. Dios te ama. Y como Dios nos ama tanto, ha permitido, ¿verdad?, por la obra maravillosa del Espíritu Santo, que entendamos en nuestro corazón que necesitamos ser transformados, ¿verdad? Y nos transforma esa gracia de Dios manifestada por Jesucristo. Cristo nos mostró el camino. Cristo es el camino. Cristo vivió el camino, nuestro Señor y Salvador. Y como Dios nos ama tanto, ¿verdad? Aún en el aquí, en el ahora, y con nuestra fragilidad y nuestra humanidad, nuestras luces y nuestras sombras, nuestros aciertos y desaciertos, con ¿verdad?, nuestros fracasos y aún con las cosas, ¿verdad?, que nos crean sufrimiento en este mundo, desde aquí se perfecciona el poder de Dios a través de la santificación, ¿verdad? Primero que nada, la santificación, la santidad no se impone, ¿verdad? Surge de la profundidad del corazón iluminado por Dios, porque el Espíritu Santo es el que se revela a la conciencia. Por eso es importante respetar la libertad de conciencia de cada ser humano. La fe no se impone, siempre es una invitación. Dios mismo nos invita, nos llama a vivir en unos caminos más excelentes, más excelsos, una manera, ¿verdad?, adecuada y una manera superior a nuestra propia comprensión o entendimiento terrenal, ¿verdad? Y a eso nos llama al Señor, a vivir, ¿verdad?, a profundidad en comunión con Él, a ser felices, porque vivir cerca de Dios, vivir iluminados con Dios, conocer la verdad que nos libera, nos hace libres y felices y le da un sentido existencial a la profundidad del alma,
un sentido que no tenemos, ¿verdad? En este mundo, que buscamos y buscamos y no lo encontramos, pero esta verdad nos transforma y nos libera. Y la santificación nos lleva primero a entender y comprender que necesitamos de Dios, que los caminos de Dios son superiores a los nuestros, que en el plano terrenal podemos vivir a la luz de nuestro ego, del egoísmo, ¿verdad? De nuestras propias agendas, de lo que me conviene, pero a la luz de la santidad, de la santificación. Amamos a Dios sobre todas las cosas, amamos a nosotros también porque Dios nos lleva a eso. Y en la misma manera en que nos amamos, amamos al prójimo. Por eso la santificación nos transforma los paradigmas, nuestra conciencia es cambiada. Por eso es que amamos al prójimo, amamos inclusive a nuestros enemigos, amamos a quien no lo merece, porque la santidad, ¿verdad? En la santidad se permea la esencia de Dios, que es el amor que transforma, el amor que invita. Por eso no hace sentido un concepto que suena fuerte, pero yo lo llamo la santurronería. No es lo mismo la santidad que la santurronería. ¿Y qué es la santurronería conceptualmente? Es una palabra, ¿verdad? Un poco popular, ¿verdad? Un vocablo más informal. Sin embargo, la santurronería es cuando se imponen dogmas, se imponen conceptos, lo que yo entiendo o comprendo, ¿verdad? Mi comprensión o mi verdad la impongo a otros y quien no viva bajo mi manipulación, ¿verdad? De lo que son mis dogmas, preceptos, los descarto, los trato mal, los trato como basura, los condeno, los envío al infierno, ¿verdad? No los trato con respeto ni con dignidad. Eso no es santidad, porque el amor de Dios fue tan grande que envió a Jesucristo para redimirnos, envió aquí presente, ¿verdad? Sondea la faz de la tierra el Espíritu Santo y cuando esta palabra es proclamada, el Espíritu Santo se revela a la profundidad del corazón de los que han de ser salvos, ¿verdad? Y revela los designios de Dios, abre el corazón de una manera sutil, invita al alma a reencontrarse con su Padre. Así es que si yo en lo humano, ¿verdad? Uso, ¿verdad? La tradición religiosa, porque hay una diferencia entre la religión cultural, que tiene su importancia, ¿verdad? Sociológica, pero la cuestión espiritual, la conexión verdadera con Dios, que puede armonizar, pero a lo mejor la religión tradicional o cultural no necesariamente te lleva a una comprensión espiritual, o sí te puede llevar, pero hay que evaluar, hay que examinar, hay que pedir discernimiento de Dios. Y si imponemos, ¿verdad? Nos enfocamos demasiado en ritos, en liturgia, ¿verdad? En grupos funcionales, en estructura, ¿verdad? En adulación a personas humanas, ¿verdad? En jerarquía, ¿verdad? En finanzas, en cosas que no necesariamente tienen una importancia bíblico-teológica, ¿verdad? O una relevancia con relación a lo que es el camino excelso, sagrado y sublime de la santidad, ¿verdad? Que es vivir en armonía con Dios, con la naturaleza, con el prójimo, con uno mismo, es vivir amando, es vivir siendo solidario en un mundo roto, caído, fracturado y fragmentado, ser un pacificador, ser un elemento que une, ser un elemento que dignifica y respeta, ¿verdad? A todos los seres humanos, que comparte el Evangelio de esperanza, que es un instrumento siempre en las manos de Dios, aún siendo seres frágiles, porque todos tenemos prejuicios, todos tenemos nuestras limitaciones, todos cometemos errores, todos pecamos, pero el Espíritu Santo nos redarguye y nos hace entender la necesidad de arrepentirnos, ¿verdad? De pedir perdón, la necesidad de perdonar a otros, la necesidad, ¿verdad? De amar a los seres humanos, de amar a Dios y de tratar de enmendar nuestra vida. Fallamos, pero nos levantamos
como Pablo dijo, sigo al blanco de del supremo llamamiento de la soberana vocación, sigo intentándolo, sigo, aunque no dé el blanco, sigo tratándolo, ¿verdad? Hasta el final de nuestros días, ¿verdad? Cuando el Señor nos llame a su presencia, pero no estamos solos. La santificación proviene de Dios, no es producto de fuerza humana, de voluntad humana. La voluntad que usted tiene para querer ser santificado fue puesta por Dios en su corazón. Las herramientas que usted implementa en su vida, ¿verdad? Usted va construyendo, porque la santidad no es para imponerlo a otro, es para construirla en uno mismo, para ir trabajando con sus propias limitaciones, para ir esforzándose, ¿verdad? Pues, por ser un mejor ser humano cada día, por ser más solidario, por ser más compasivo, ¿verdad? Por ayudar al prójimo, por agradar al Padre, por vivir una vida con moderación, con temperancia, pidiendo sabiduría a Dios, ¿verdad? En ese camino de santificación, de examinar nuestros propios caminos, de respeto y tolerancia hacia el prójimo, hacia el que piensa diferente a mí, hacia el que, ¿verdad?, tiene una expresión teológica diferente, siempre con amor. Y si entendemos que hay que orar por alguien para que Dios transforme su corazón, con humildad lo hacemos, ¿verdad? Siempre respetando esa dignidad, nunca menospreciándole, no usando la Biblia para condenar, ni excluir, ni, ¿verdad?, marginar a nadie, siempre con amor. Y lo que no entendamos, pedirle a Dios discernimiento, claro. Esto no significa aceptar lo que está mal o lo que no es correcto. De eso no se trata. Dios no se agrada de lo que está mal. Por eso nos revela su verdad, para que enmendemos nuestros caminos. No se trata de aceptar lo que hacen otros mal o lo que uno mismo hace mal, ¿verdad? Pero el camino es mejorar. Pedirle al Espíritu Santo que nos fortalezca para mejorar y ser transformados. Orar por el prójimo para que sea transformado con paciencia, porque usted no sabe cuándo es el tiempo de Dios, cuando el Señor se revelará a la vida de alguien que escuche la palabra de Dios, ¿verdad? Y si usted tiene paciencia y sigue orando, ¿verdad?, por esa persona que usted entiende que debe ser transformada, usted en algún momento verá cómo Dios orará y transformará ese corazón. En manos de Dios están los tiempos y los momentos, al igual que ocurrió con nuestra vida. En el momento que Dios lo quiso, fuimos llamados, convocados a vivir una vida en Dios, a tornar nuestra mirada a Dios, a aceptar a Cristo en la profundidad de nuestro corazón, a vivir de verdad en nuestro interior lo que es la llamada del Padre a la santificación, que es un camino interno, más allá de lo externo, de recibir los estímulos externos, o de verdad, porque cada cual nos va a imponer una metodología o una forma, un estilo, ¿verdad? Pero pídale discernimiento a Dios y al Espíritu Santo para que le muestre cuál es el camino, ¿verdad? Cuál es, ¿verdad?, el propósito de Dios para su vida, cuál es la visión, ¿verdad?, cómo Dios va a ir encaminándole en este caminar cristiano, porque a fin de cuentas, ¿verdad?, vivimos en comunidad, servimos en comunidad, agradecemos, ¿verdad?, la labor de la comunidad, pero la vivencia, la vida de usted personal, esto es una relación personal con Dios, porque la comunidad está en comunión con Dios, no quiere decir que yo como individuo a lo mejor estoy desconectado, tengo que hacer un esfuerzo personal para conectar con Dios, para vivir, ¿verdad?, esto tan hermoso que es el Evangelio, que es la santificación, que es la santidad, que es la armonía, ¿verdad?, con el propósito de Dios para mi vida. En Evangelio de Juan 17 dices, orando Jesús dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Tiene que haber conocimiento, tiene que haber, ¿verdad?, una propensión hacia, ¿verdad?, esa sabiduría, esa verdad revelada por Dios. Santifícalos en su verdad.
No podemos ser santificados en la mentira, no podemos ser santificados en las medias verdades, en la incongruencia. Necesitamos comprender la verdad de Dios. Pidámosle al Señor que revele su verdad, que está en la palabra, no es una verdad nueva, no es una verdad que nos inventamos, es una verdad bíblica que está en la palabra ya revelada. Que el Espíritu Santo nos ilumine, que quite la venda de nuestros ojos y podamos del mismo Evangelio comprender esa verdad expresada, ¿verdad? Hace miles de años que está escrita y que el Espíritu Santo nos hace entender. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Definitivamente fue un plan de Dios, somos escogidos por Dios, por voluntad de Dios, ¿verdad? Estamos aquí en el ahora con propósitos del Eterno. No olvides, ¿verdad? Quién eres, no olvides que, ¿verdad? Que Dios fue tu Padre, te ama, no olvides que, ¿verdad? Que te dio la vida y que su Espíritu, ¿verdad? Se revela a la profundidad en el interior de tu alma y de tu vida. Y hasta que no descanses en Dios, no encontrarás la plenitud ni la satisfacción verdadera en este mundo, porque este mundo es temporal, pero somos seres eternos y vivimos para el eterno, ¿verdad? Y algún día veremos al Padre cara a cara. Segunda de Corintios capítulo 5, 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Primera de Corintios 5, 6, sí, Primera de Corintios 6, 11 dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así es que ha sido por gracia, por voluntad de Dios, por la hermosa voluntad de Dios. No te preocupes, porque el Espíritu Santo es quien hará el trabajo, te dará las herramientas, será el consuelo, te dará la transformación. Ríndete, abre tu corazón al Señor, permite que el Espíritu Santo trabaje en tu vida, ¿verdad? Las situaciones que ocurran en tu vida, algunas difíciles, otras complicadas, algunas, ¿verdad? No tan complicadas, pero en todo Dios saca provecho y en todo, ¿verdad? Dios obra para bien, para el bienestar de tu alma. Que el Señor desarrolle en ti ese fruto espiritual, esa paz, ese amor, esa mansedumbre, ese gozo en todo momento y en toda circunstancia, porque nuestra felicidad, nuestra verdad, nuestro gozo, nuestra alegría no es de este mundo, viene de Dios, del verdadero. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Comparte la palabra del Señor en la manera en que Dios la ponga en tu corazón, ¿verdad? Con las personas que se cruzan en tu camino. Nadie se cruza en tu camino por casualidad. Así es que aprovecha y comparte la palabra de Dios, ¿verdad? Con una acción afirmativa, con un gesto solidario. Proclama la palabra, habla la palabra del Señor, ¿verdad? En el medio que Dios ponga en tu camino, o con un testimonio de amor, un testimonio, ¿verdad? De mansedumbre, de bondad, que otros puedan decir que eres diferente y que tienes algo que te distingue. Y eso es la sagrada presencia de Dios que ha transformado tu vida y tu corazón. Que Dios te bendiga grandemente.